Hola a todos mis queridos amigos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a picar la curiosidad. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que finalmente alguien importante ha decidido romper el silencio. Y sí, si ya vieron la miniatura o leyeron el título, saben de quién vamos a hablar. Prepárense porque hoy desentrañaremos los detalles de las recientes declaraciones de la encantadora Demet Özdemir sobre su relación, o mejor dicho, sobre la ausencia de relación, con Oğuzhan Koç. Esto promete ser intenso. Y antes de que nos adentremos en todo este fascinante drama, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se unen a esta increíble comunidad. Bueno, como muchos de ustedes saben, la vida privada de las celebridades siempre genera un gran revuelo. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus dramas personales, todo es analizado y comentado hasta el último detalle. Y en el caso de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, sus relaciones sentimentales son un foco constante de atención mediática. Su carisma arrollador, su talento indiscutible y su belleza natural la han convertido en un ícono de la pantalla, y es natural que el público quiera saber más sobre su vida fuera de los sets de filmación. Últimamente los rumores y especulaciones sobre su posible relación con el famoso cantante Oğuzhan Koç habían estado circulando sin cesar. Las redes sociales ardían, los foros de fans debatían con fervor, y los medios de comunicación no daban tregua, buscando cada migaja de información que pudiera confirmar o desmentir este supuesto romance. Se les veía juntos en eventos públicos, compartiendo sonrisas y gestos que los observadores más atentos interpretaban como señales de una conexión especial. Las interacciones en redes sociales, por mínimas que fueran, eran diseccionadas al milímetro, buscando significados ocultos y confirmaciones veladas. Parecía que la pareja estaba más unida que nunca, o al menos, eso es lo que el público creía, alimentado por un torrente de fotos y vídeos que confirmaban su presencia conjunta en diversos escenarios. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió esa conexión romántica que todos imaginaban, o se trataba simplemente de una proyección colectiva? Pues bien, la respuesta a todas nuestras preguntas y especulaciones ha llegado de la mano de la propia Demet Özdemir. En una reciente aparición pública, rodeada de un enjambre de reporteros ávidos de noticias jugosas, y ante la insistencia de las preguntas sobre su vínculo con Oğuzhan Koç, Demet decidió poner fin a todo el misterio y a todas las suposiciones de una vez por todas. Y lo hizo de una manera bastante contundente y directa, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Dijo, y esto es lo que ha causado tanto impacto y ha puesto fin a semanas de conjeturas, que Oğuzhan Koç nunca fue mi. ¡Guau! Imaginen la sorpresa. Después de tantas fotos juntos, tantos rumores, tantos indicios que apuntaban a un romance incipiente, esta declaración suena como un balde de agua fría para muchos que habían invertido emocionalmente en la idea de esta pareja. Pero no se trata de un simple comentario casual o de una evasiva diplomática. Las palabras de Demet tienen peso, su tono fue firme, y su forma de expresarlas sugiere que la situación es mucho más compleja de lo que los medios y el público habían imaginado. Ahora, para entender completamente la magnitud de estas declaraciones y el impacto que han tenido, es importante contextualizar el escenario. Demet Özdemir es una estrella emergente con un carisma arrollador que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su papel como Sanem en la exitosa serie Erkenci la catapultó a la fama mundial, y desde entonces, su vida personal ha estado bajo el microscopio de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus encuentros, es analizado y comentado. Oğuzhan Koç, por su parte, es un cantante y actor muy reconocido en Turquía, con una base de fans leal y apasionada que sigue cada paso de su carrera. La unión de dos personalidades tan populares, dos figuras públicas con tanto alcance e influencia, siempre genera un gran interés y una expectación desmedida. Las expectativas de un posible romance entre ellos eran, por lo tanto, altísimas, y cualquier indicio de cercanía se convertía automáticamente en combustible para la especulación. Cuando la prensa empezó a vincularlos sentimentalmente, las pruebas parecían, a ojos de muchos, evidentes. Se les veía juntos en cenas privadas, se compartían momentos en redes sociales que sugerían intimidad, y en general, se comportaban como una pareja que disfrutaba de su compañía mutua al menos desde la perspectiva externa.
Esta dinámica, por supuesto, alimentó la narrativa de un romance incipiente que se consolidaba a pasos agigantados. Los fans, siempre anhelantes de ver a sus ídolos felices y emparejados, empezaron a construir en sus mentes la historia de amor perfecta, una fantasía que les permitía soñar con un desenlace feliz para sus estrellas favoritas. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo engañoso mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista mucho de la percepción pública, y las apariencias pueden ser sumamente engañosas. La frase clave, la que ha resonado con fuerza y ha puesto fin a un ciclo de especulaciones, es sin duda: Ethan Hawke nunca fue mí. Analicemos qué puede significar esto en profundidad. Una interpretación inmediata y quizás la más directa es que, a pesar de las apariciones públicas conjuntas, los rumores persistentes y la percepción generalizada, nunca hubo una relación romántica formal entre ellos. Quizás eran solo amigos muy cercanos, compañeros de trabajo que se llevaban bien y disfrutaban de la compañía mutua, o incluso, y esto es una posibilidad muy real, la relación pudo haber sido de corte platónico o una amistad que nunca llegó a formalizarse o a trascender al terreno sentimental ante el público. La negación de Demet es firme y categórica, y sugiere que la percepción de los medios y del público estaba equivocada desde el principio, o que se magnificaron señales que no tenían la connotación romántica que se les atribuyó. Otra posibilidad, aunque menos probable dada la contundencia de sus palabras, es que Demet esté intentando proteger la intimidad de ambos. Tal vez si existió algo más que una amistad, un breve coqueteo o una conexión más profunda que prefirieron mantener en privado. En ese caso, al negarlo públicamente, buscarían evitar una mayor exposición mediática, un escrutinio innecesario y la consecuente presión sobre su vida personal y la de Ethan. Sin embargo, la forma en que lo dijo con esa seguridad y esa claridad no parece apuntar a una estrategia de protección de la privacidad, sino más bien a una corrección enérgica de la información errónea que circulaba. Parece más una declaración de hechos que un intento de ocultar algo. Pensemos en las implicaciones de esta revelación. Para los fans de Demet y seguramente para muchos de los seguidores de Ethan, esto puede ser un golpe de decepción. Muchos habían adoptado la idea de esta pareja, se habían ilusionado con la posibilidad de verlos juntos y felices, y ahora se enfrentan a la realidad de que sus expectativas no se cumplieron. Para los medios de comunicación, puede ser un golpe a su credibilidad, o al menos, un recordatorio contundente de que no siempre tienen la información completa o precisa, y que sus interpretaciones pueden ser erróneas. A veces, la sed de una buena historia puede llevarlos a sacar conclusiones precipitadas. Lo realmente interesante de las declaraciones de Demet Özdemir es que no se quedó solo en esa frase lapidaria. Los reporteros, al escuchar esa respuesta tan inesperada y categórica, seguramente intentaron obtener más detalles, buscando matices o alguna explicación que pudiera dilucidar el motivo de tantas conjeturas. Y aunque Demet no entró en explicaciones exhaustivas o detalladas, sí insinuó algo importante: que la relación entre ella y Ethan siempre fue de amistad. Ella enfatizó que se tenían un gran aprecio y respeto mutuo, que disfrutaban de la compañía del otro y que esa conexión genuina y fuerte era la que, según ella, había sido malinterpretada y magnificada hasta convertirse en la narrativa de un romance. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden engañar, y cómo la interpretación colectiva, amplificada por las redes sociales y la voracidad mediática, puede construir una realidad paralela que no se corresponde con los hechos. En la era de las redes sociales, donde cada foto, cada comentario, cada me gusta o cada interacción en línea puede ser analizado y diseccionado al detalle, es increíblemente fácil caer en la trampa de las suposiciones. Un encuentro casual, una cena amistosa, un comentario de apoyo en una publicación, todo puede ser magnificado y manipulado hasta convertirse en la prueba irrefutable de un romance secreto o de una relación en ciernes. El deseo de que ciertos personajes públicos estén juntos puede nublar el juicio y llevar a ver lo que no existe. Además, es fundamental recordar que las celebridades, al igual que cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad. Aunque su trabajo las exponga constantemente al público y las convierta en figuras de interés general, sus vidas personales no están en exhibición continua y permanente. Demet, al romper el silencio de esta manera tan decidida, está reafirmando ese derecho fundamental. Está diciendo, en esencia, hasta aquí. Esta es mi verdad, y no voy a permitir que la especulación mediática o la fantasía popular dicten la narrativa de mi vida privada. Es un acto de empoderamiento y de reivindicación de su espacio personal. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Primero, a ser más cautelosos y críticos a la hora de creer todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación sobre las vidas privadas de las celebridades. La información debe ser contrastada y no dar por sentado todo lo que se publica. Segundo, a respetar la privacidad de las personas, incluso si son figuras públicas. Todos tenemos derecho a nuestros espacios íntimos, a nuestras relaciones personales que no necesariamente deben ser compartidas con el mundo entero. Y tercero, a valorar la honestidad y la transparencia, aunque a veces la verdad pueda ser un poco dura de escuchar para quienes esperaban otra cosa. La declaración de Demet Özdemir sobre Oğuzhan Koç es un claro y potente ejemplo de cómo la línea entre la vida pública y privada puede ser increíblemente borrosa, y cómo la percepción popular, alimentada por el deseo y la especulación, puede divergir radicalmente de la realidad fáctica. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, multifacéticas y no siempre son lo que parecen a simple vista. Lo que para el público es una historia de amor apasionante, para los involucrados puede ser simplemente una amistad sólida y respetuosa. Quizás, y esta es una reflexión personal que me gustaría compartir con ustedes, este tipo de situaciones nos invitan a ser más empáticos con las figuras públicas. A menudo son blanco de críticas, juicios y especulaciones por decisiones y situaciones que en el fondo, nosotros mismos podríamos enfrentar en nuestras propias vidas. Al fin y al cabo todos buscamos la felicidad, la autenticidad en nuestras relaciones y un espacio para vivir nuestra vida sin el escrutinio constante de los demás. También es interesante pensar en cómo esta aclaración podría afectar la imagen pública de ambos. Para Demet, esta declaración reafirma su imagen de mujer fuerte, independiente y dueña de su propia narrativa. Demuestra que no se deja llevar por los rumores y que es capaz de defender su espacio personal con firmeza. Para Oğuzhan, aunque pueda haber alguna decepción inicial por parte de quienes esperaban y deseaban la pareja, también le permite desvincularse de especulaciones innecesarias y centrarse en su carrera artística, libre de la presión de un posible romance mediático. Este caso nos sirve como un excelente recordatorio de que las redes sociales y los medios de comunicación son herramientas poderosas para informar y conectar, pero también pueden ser fuentes de desinformación y especulación si no se manejan con un espíritu crítico y responsable. La invitación de Demet a la prensa, y por extensión a todos nosotros como público, es a mirar más allá de las apariencias, a no dejarnos llevar por las primeras impresiones y a buscar la verdad en las fuentes directas y en las declaraciones de los propios protagonistas. Ahora, para cerrar este tema, ¿qué podemos concluir de todo esto? Demet Özdemir ha dicho claramente y sin ambigüedades que Oğuzhan Koç nunca fue suyo. Esto pone fin a meses de especulaciones, rumores y conjeturas sobre un posible romance que nunca llegó a materializarse en la realidad. Lo más probable es que la relación, si es que existió alguna vez en un sentido romántico más allá de la amistad, haya sido malinterpretada por la prensa y el público, o que simplemente nunca trascendió el ámbito de una sólida y respetuosa amistad. La actriz ha tomado el control de la narrativa, defendiendo su privacidad y estableciendo los límites claros sobre su vida personal. Y con esta revelación, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante, esclarecedora y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Se sorprendieron con las declaraciones de Demet? ¿Creen que los medios exageraron con los rumores? ¿Les parece justo el escrutinio al que son sometidos los famosos? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó valor, no olviden dejar ese súper me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar este tema o simplemente para generar una buena conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y primicias del apasionante mundo del espectáculo. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.